Ok, buenas. Mi nombre es la profesora Magali Mujica Roena, al cual estoy estudiando este, un doctorado en Nova Southwest, ¿verdad? En lo que es educación a distancia. Voy a estar hablando sobre los factores del diseño de la educación a distancia. Como ven, los objetivos de esto es adquirir conocimiento sobre los factores del diseño de educación a distancia, conocer la teoría de distintas transaccional del teorizante Moore y desarrollar los tres factores de la teoría de Moore, que son el diálogo, la estructura y autonomía. Entre esta lámina que tenemos aquí tenemos lo que es la generación de la educación a distancia, que se presenta en quintas generaciones, que la primera es el estudio por correspondencia, que se utilizó desde 1850 hasta 1960. La segunda, ¿verdad? La segunda época fue el uso de radio y grabadoras y teléfonos desde el 1960 hasta el 1985. En la tercera época fue la transmisión por televisión, que fue desde el 1985 al 1995. La cuarta generación es empleo de sistemático de las computadoras, que es que viene lo que es las computadoras desde el 1995 hasta el 2005. Y en nuestra quinta generación, que es hoy día, es el uso de las redes de las computadoras y el TIC. En la educación a distancia, pues tenemos la educación a distancia es transaccional, que es la distancia que existe entre el sistema, el tutor y los profesores y el alumno, ¿verdad? Que existe entre ellos. Cuanto más interacción haya, menor será esa distancia transaccional, por tanto puede haber unos mejores resultados en los procesos de la calidad. La educación a distancia se ha identificado en términos de la separación del instructor entre el alumno y el tiempo y el espacio que estos tengan, ¿verdad? Según tengan, para tomar la educación a distancia. Si bien esta definición de la educación a distancia es cierto, no es suficientemente incluyente para iluminar el papel de la distancia y el tiempo como factores de diseño para creación de la instrucción, ¿verdad? Tenemos que ver que tengamos el tiempo y el aprendizaje para aprender, ¿verdad? Solamente a través de la distancia. Según la teoría de Moore, que es distancia transaccional de Moore, la teoría de distancia de Moore transaccional amplió el horizonte para el campo y abrió el camino a la conceptualización de las distancias como una variable que cambia en el tiempo como una sección de instrucción progresiva. Esto implica que la distancia en la educación es un constructo psicológico y no uno geográfico. En sus primeros estudios, así como la explicación posterior de la teoría de la distancia de Moore, declaró que la distancia en la educación o la distancia transaccional es un constructor psicológico que depende de tres variables factores, que son los factores macro, que es el diálogo, la estructura y la autonomía. Entre el diálogo, según Moore, dice que describe la medida en que en cualquier programa educativo, educando y educador son capaces de responder a la obra. Esto se determina por el contenido de la materia que se estudia, por la filosofía educativa del educador, por las personalidades del educador y el alumno, y por los factores ambientales y más importante por los cuales es el medio de la comunicación, ¿verdad? Entre el educador y el estudiante, pues son la buena comunicación que haya entre ambos. En la estructura es un medio de la capacidad de respuesta de programa educativo a las necesidades individuales del alumno. Expresa el grado en que los objetivos educativos o estrategias de enseñanza y métodos de evaluación se preparan para que se pueda adaptar a los objetivos. Las estrategias y métodos de evaluación del alumno es un programa educativo muy estructurado. Los objetivos de los métodos se utilizan y son decididos por el alumno o son flexibles según Moore. ¿Verdad? Aquí vemos cómo es el método de aprendizaje, la estrategia de enseñanza que usará el profesor para que el alumno pueda adaptarse a esa tecnología que es la educación virtual. Que pues bien claro fueran por foros o por, ¿verdad? Hacer diseños evaluativos, ¿verdad? En distintas estrategias para que el educador pueda presentar la enseñanza a este estudiante a través de la distancia, ¿verdad? Y en esto, pues se estructura en distintos diseños.
Y esto nos quiere decir que el profesor puede tener semejante en lo que es lo evaluativo a través de pues, distintas rúbricas que como él quiere que este alumno pueda tener mejor aprendizaje para el proceso de enseñanza. En la autonomía se refiere a la medida en que los estudiantes de decidir sobre ciertos factores tales como aprender, cómo aprender y lo mucho que aprenden. Moore dice o postuló que los estudiantes adultos tienen que establecer sus propias metas de aprendizaje y buscar el logro de esos objetivos por sí mismos. Se puso delante dos tipos de autonomía, los emocionales y las instrumentaciones, que los define de la manera siguiente, que son independencia instrumental, que consiste en la capacidad que realiza una actividad, incluido el aprendizaje, sin buscar ayuda, y la independencia emocional es la capacidad para ejercer la actividad sin buscar consuelo o afecto o aprobación con el fin de completarlo. El impulso para lograr se deriva en una necesidad de autoaprobación. Es decir, que en el primero institucional es que el estudiante aprende sin buscar una ayuda más allá, mientras que en el segundo, que es emocional, es que en sí que le digan cómo, ¿verdad? Ha sido evaluado o, o aprobado en la materia con el fin de completar, ¿verdad? Que se tenga una sola meta, que diga, pues yo estoy estudiando a distancia y como mi método de enseñanza a distancia, yo me voy a promover a que mi educación y mi meta de aprendizaje es sacar una buena nota. En este diagrama que les presento es sobre la teoría de estudio independiente, que es la teoría a través de la distancia. Por eso que se dice Moore que esta teoría es para personas, ¿verdad?, adultas, y habla sobre la teoría de Charles Weber y la teoría de Michael Moore, que es el estudiante responde de aprendizaje y enseña individualizado y aprendizaje por la actividad del estudiante. Como ven, es la teoría de estudio independiente, habla ambos teorizantes y esto raya en que una autonomía, que es un estudio independiente entre ambos, que ambos tienen autonomía en su aprendizaje, aunque sea de manera diferente, pero que tienen un propósito, el aprendizaje y enseñanza al estudiante, que es el estudiante aprende por sí solo, que es la independencia del estudiante, y esto pues marca una interacción entre ambos. En el perfil del docente en la educación a distancia, pues tenemos que son unos indicadores que identifican las características del estudiante para aprender sin el docente, ¿verdad? Cómo aprende este estudiante sin el docente estar presente, sino a través de la distancia. Guía y orienta el proceso de los estudiantes a través de la distancia, los guía y los orienta sobre el proceso, ¿verdad?, de los estudiantes, ayuda a resolver las dificultades del material didactivo, ¿verdad? Aunque esté a través de la distancia, tiene que estar siempre a través de estos foros, ayudar al estudiante a que tenga un buen aprendizaje, aunque sea a través virtual. Guía la planificación y el desarrollo del proceso de aprendizaje para el logro de los objetivos. Este docente pues guía, ¿verdad?, al estudiante para el desarrollo de ese aprendizaje para que estos logren los objetivos según la enseñanza indicada, y es mediador de la tecnología, ¿verdad?, para que lo puedan hacer a través de sus computadoras personales, a través de su iPad, a través pues de distintos artefactos tecnológicos y puedan tener el proceso de enseñanza. Hasta aquí todo por hoy.